días, amigos televidentes de Hacia un Estado Social de Derecho. Esta semana un contenido interesantísimo con el objetivo de poder transmitir información, conocimiento, comentarios de los temas relacionados y de su interés. Doctores, periodistas. Así es, la vida, la República Dominicana se encuentra en un estado de tranquilidad total en virtud de las diversas lluvias que en el país acabamos de disfrutar, y esto es muy bueno para la agricultura y para bajar los ánimos. De modo y manera que para nosotros es un grato placer nuevamente compartir este espacio en horas de la mañana, de 9 a 10, en este su programa Hacia un Estado Social de Derecho, en el canal 19, canal eminentemente independiente, que se ve, se observa, se siente, se escucha a nivel mundial, hasta en Alaska. Así es. Buenos días, país, buenos días, mundo. Para nosotros es más que un placer y darle la gracia a Dios que nos permite estar aquí un día más para, como dicen ustedes, compañeros, llevarles las informaciones que ya han pasado y que están pasando prácticamente en estos momentos. Y una semana, doctor, llena de informaciones, unas declaraciones que ha puesto a lo que es el PRMista a sufrir. Yo creo que el señor director tiene un corte por ahí que quisiéramos que nos haga el favor para primero escucharla, lo que dijo la señora Milagro Germán, porque lamentablemente escuchar ese tipo de declaraciones de esa señora es difícil porque cuando el país o un pueblo asume la responsabilidad de enfocarse o de hacer política sea con un equipo, sea con un candidato personalizado, uno entiende de que es para beneficiarse de una u otra manera. Lamentablemente tenemos en este país una cultura de que yo soy militante de un partido político, yo sufro, yo cojo sol, yo cojo una gorra, cojo una bandera, yo me tiro para la Duarte con París, a hacer caravana, montarme en un motor. Eso es para cuando llegue ese presidente o llegue ese gobierno, ese partido, es para beneficiarme, es para que me tomen en cuenta. Pero solamente vemos que el presidente Luis Abinader ha nombrado unos cuantos funcionarios de que ellos no perciben o no entienden qué método de política es eso. Bueno, vamos a ver el video. ¿Todavía? Una de las cosas que hemos visto es que las personas que se contactaban permanentemente con los periodistas desde el DICON anterior son las mismas que están contactando. Es decir, ustedes han dejado el mismo personal. Jóvenes muy valiosos y valiosas que hemos encontrado en esa estructura y que si seguimos porque conocen el manejo interno de todos esos procedimientos que para nosotros son nuevos porque es una estructura a la que llegamos, pero además que tienen muy buenas relaciones con... Esas declaraciones de Milagro Germán no ha sido muy favorable para lo que es el grupo de comunicación del PRM. Lamentablemente, Milagros, escucharla decir eso, que primero que usted se devalúa automáticamente. Usted le dice al país que usted no tiene la capacidad para formar un equipo tan bueno como el que encontró, como el que formó Marchena. Lamentablemente, usted decirle a este país que va a continuar con un equipo donde lo principal que debe tener un gobierno es la comunicación. La comunicación debe ser el enfoque principal de un gobierno para que el mensaje llegue positivamente, para que la sociedad mantenga siempre la calma. Pero usted no entiende ese proceso. Es lamentable, qué chévere es saber, Milagro, que usted da ese tipo de declaraciones. Como dijimos,
usted se devalúa automáticamente. El presidente Luis Abinader dejó unos cuantos funcionarios de la pasada gestión. Y uno entiende, bueno, pero si usted misma reconoce que el pasado director tenía tanta capacidad para desenvolver esa estrategia comunicacional, bueno, pero también teníamos que pedirle al presidente también que lo deje a él, junto con su equipo. A él usted tenía que despedirle, no, presidente, vamos a dejarlo a él porque él tiene un excelente equipo y quizá le va a favorecer más, porque usted no es política, que claro está, usted es amiga del presidente, y usted como amiga del presidente, usted tiene que velar por los intereses de ese presidente, no como político, sino como allá lo personal. Usted debió decirle, no, vamos a dejar a este señor, que él sí tiene la capacidad de formar un equipo tan bueno como ese, porque en el PRM lamentablemente no hay. Yo fui, o soy de lo que dije desde un principio, que esa asignación suya yo no la entendía favorable para el equipo del gobierno. No la entendía favorable. Ese puesto o esa dirección tenía nombre, que todo el mundo la conoce. Pero usted es muy amiga del presidente, entendíamos que tenía un poquito de esperanza de que usted iba a hacer una buena gestión, pero lamentablemente usted misma es la que se está descalificando. No nosotros, claro, está verdad. Es usted misma que se está descalificando por no tener la capacidad de formar un equipo. Y qué pena, por lo menos nos alegramos que solamente sea usted la primera funcionaria que diga eso, porque si nosotros decimos, bueno, pero usted se imagina el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que diga lo mismo, que le diga a este país o que le pida al presidente de que él iba a gobernar o iba a hacer su gestión con los mismos funcionarios que encontró. Yo entendía que usted es la primera que iba a reprochar eso, que usted no iba a estar de acuerdo. Porque Orlando Jorge Mera no le dijo al presidente, déjeme este equipo, déjeme los suministros. Yo entiendo que esa parte usted debe de analizarla. Y ciertamente, como usted dice, ningún PRMista tiene la capacidad o que no merece ningún tipo de publicidad del gobierno, porque vemos que siempre son los mismos que le hace la pregunta al mismo periodista, siempre a los mismos que ustedes están llamando, a los mismos que estaban en ese equipo. Las comunicaciones no están llegando solamente, está llegando a la misma que llegaban, a los mismos PLDistas. Pero como usted dice también, doña Milagros, que hay que tener un rating, el PRMista, el periodista o comunicador, locutor, que tiene un programa que no se va a beneficiar porque él no tiene rating. Porque según usted, la estrategia del gobierno, no importa de qué partido sea, sino mantenerla a nivel de rating. Eso no son términos de política. Eso no son términos de política, lamentablemente. Y esperamos que en el transcurso de la semana que viene, usted enmiende esos errores. Porque es normal. Uno entiende que es normal cometer esos tipos de errores. Porque es su primera vez, entiendo, como funcionaria, y quizá la presión de la sociedad y de los mismos comunicadores la hacen flasear en ese término. Esperamos, doña Milagros, que en el transcurso de la semana, como decimos, usted enmiende esos errores, doctor. Mira qué sucede con eso. Desde nuestro humilde punto de vista, siempre hemos hecho énfasis en lo que es la ausencia de la doctrina de escuela política. En el pasado, profesor Juan Bosch, entiendo que fue uno de los que más aportó al fortalecimiento del conocimiento de la teoría política en la República Dominicana. Cuando existe doctrina política, el servidor público, que es a lo que aspira una población al momento de ocupar un lugar que entiende que se lo merece, que considero que es una mala práctica, porque existen cosas de hecho y cosas de derecho. De derecho, el presidente Luis Abinader no tiene la obligatoriedad por ley de designar personas pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno en las entidades gubernamentales, pero de hecho, por uso y costumbre, esa es la metodología. Claro. Por vía de consecuencia, existen muchos funcionarios que sí tienen la capacidad
y tienen el escenario en sus manos para ejercer buenas posiciones dentro de sus estándares, tanto profesionales como de vocación. Ejemplo, así de manera informal, de los que se han designado, está el doctor Salvador Ramos en el ONAPI, está el doctor Franklin García Fermín en la MESID, y pudiésemos mencionar 2 o 3 más. Vamos a una pausa y continuamos con este interesante tema. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Atención padres, también pueden ver la transmisión escolar a distancia a través de nuestro canal oficial de YouTube o la página oficial de Facebook Cinevisión Canal 19. De una manera fácil y sencilla desde casa con tu celular, tablet o computadora. Recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente en línea con nosotros. Cinevisión Canal 19. Continuando su programa hacia un Estado social de derecho, decíamos que las escuelas políticas de la República Dominicana no han sido identificadas, no han sido incluidas dentro de los estándares de los partidos políticos a los fines de que esas personas que aspiran a colocarse en el timón de las entidades gubernamentales disfruten de capacidad y de conocimiento. De igual modo, los empleados públicos. Por vía de consecuencia, es eminentemente necesaria la formación del servidor público, desde su cabeza hasta el más ínfimo de sus empleados, en cuanto a rango y nómina se refiere, porque se hace necesaria la creación de mecanismos que permitan que las entidades gubernamentales ejerzan su función amparada primero en la Constitución, que es el primer principio que tiene que tener todo jefe, todo gobernante, así como también todo funcionario público. El funcionario que se maneja con la Constitución en la frente tiene pocos errores en sus desenvolvimientos diariamente. Por vía de consecuencia, hoy estamos viendo
un desencanto en la base del Partido Revolucionario Moderno, porque se crearon unas expectativas. Se entendía que el cambio, que fue su eslogan, no solamente iba a ser de decisiones políticas y de oportunidades, sino de asumir posiciones con el objetivo de desempeñar cualquier tipo de escenario económico a beneficio personal. Por vía de consecuencia, tiene el presidente la mayoría de sus colaboradores con un estado de presión en base al criterio que están ejerciendo estos políticos del Partido Revolucionario Moderno. Pero también tiene el presidente que tener ojo de águila en el desenvolvimiento de esos mismos colaboradores, porque él ha mostrado mucha humildad y mucho interés en gobernar para la gente, como ese eslogan de el señor José Francisco Peña Gómez en aquella gran campaña, me parece que del 94. Mas no es lo mismo con ciertos funcionarios que ejercen sus funciones dentro del gabinete político y dentro de los funcionarios que han sido designados. Es necesario que hoy más que ayer los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno se bañen de humildad y puedan entender que la República Dominicana está pasando por un estado de debilidad emocional, producto de todos los escenarios que ustedes saben ya, y que el pueblo dominicano tiene dos expectativas. Primero, el régimen de consecuencia contra los estados de corrupción que se asume que las pasadas gestiones pudieron desarrollar, y la vía de oportunidades para la población dominicana desde el gobierno, motivada desde el gobierno, a los fines de que el joven dominicano pueda tener otro criterio de su futuro en este país en poco tiempo. Porque para poder ejercer la función de humildad y poder emanar oportunidades para la juventud dominicana, basta con la intención. No hay que tener recursos, no hay que esperar que se apruebe la ley de presupuesto, no, solamente intención, solamente deseo y voluntad. Doctor. La situación del gobierno en cuanto los nombramientos en el Estado es una obligación estatutaria. ¿Y por qué es una obligación estatutaria? Porque los partidos son instituciones públicas revestido de una característica de privacidad entre aquellos que acuerdan una idea para desarrollarla y asumir el poder. Si esto es así, tenemos que colegir que todo asociado, llámese simpatizante, llámese miembro, llámese dirigente, llámese cuadro político, llámese presidente de una jurisdicción, y la estructura del partido se entregan en cuerpo y alma a una institución cualquiera con de servirle al país. Ese servicio al país
es a través de una institución, sea este nombramiento pequeño, mediano o grande. Todo político tiene un interés, y ese interés está caracterizado por una acción política. Y esa acción política está caracterizada por una pretensión. Y esa pretensión es no solo que el partido llegue al poder, sino que con el partido lleguemos al poder los miembros de esa organización política y sus aliados. Para gobernar, y tal y como lo estableció Marco Aurelio en sus acciones y posteriormente en sus obras, y tal y como lo estableció el doctor José Francisco Peña Gómez, y tal y como lo estableció también Hipólito Mejía a la sazón de su presidencia, el gobierno, el partido tiene que gobernar con sus gentes, para el país. ¿Quiénes son sus gentes? Quienes lo ayudaron a llegar al poder. Ahora, ¿eso implica de que tiene que cancelar a todo el mundo? No, jamás en la vida. Danilo Medina, cuando llegó al poder, encontró 325,000 empleados y dejó la administración pública con 700,000. Entonces, Danilo Medina le nombró 300,000 empleados más. Entonces, 300,000 más 700,000 empleados. ¿Hay que cancelarlo? No, porque ellos se merecen, lo que están nombrados, se merecen subsistir también. Ahora, hay que nombrar los PRMistas. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. Y nosotros, que lo hemos dicho en otras ocasiones, es que eso trae problema político. A partir de enero, febrero, el gobierno tiene que tenerle una salida política a los empleos de los PRMistas. Y decimos esto para que el gobierno siga rodando en paz, en armonía y en crecimiento. Porque si el gobierno no actúa de esa forma, pierde la visión fundamental del cumplimiento con lo debido. ¿Y qué es lo debido? Darle la mano amiga a todo aquel o aquella que cooperó con un granito de energía para que el Partido Revolucionario Moderno llegue al poder. Hay expresiones que duelen a los PRMistas. Y usted sabe muy bien que yo lo recibo todo y me lo dicen todo. Hay expresiones que duelen en los PRMistas.
Señores, en el Partido Revolucionario Moderno hay científicos. Cualquier muchachito del barrio, del PRM, a uno de la alta esfera le hace un flu político. Entonces, ese muchachito que a cualquier jerarca le hace un flu político, entiéndase por flu, expresión histórica y popular, al estilo Juan Bo, con las expresiones, las personas pecueso largo, entiéndase eso como la capacidad que tiene cualquier dirigente de base de un partido político para hacer que un gobierno llegue al poder y dar su vida, su existencia, todo lo que tiene durante 20 años para llegar al poder. Hay expresiones dolorosas y hay que evitar esas expresiones. Es verdad que hay capacidad de todos los empleados que están en la administración pública, pero no es menos cierto que los PRMistas también están revestidos de mayor capacidad y en estos momentos de mayor energía. Porque por lo de aquello, escobita nueva, barre bien. Hay muchos directores del PLD cansados ya en el gobierno. Muchos directores cansados. Entonces, el gobierno tiene que sentarse a hacer laboratorio político para la solución de ese problema. Y eso se está dando en todos los estamentos de la administración pública. Y eso no es bueno. Reiteramos el criterio, porque el país es de todo. Y todos tenemos derecho a la alimentación y al trabajo, porque es un derecho constitucional. Lo que no tiene derecho el gobierno y se convertiría en un mal pagador, en un pagador moroso, es si no cumple con quienes se desprendieron de su energía personal durante tantos años para que este gobierno llegue al poder. Y esta voz de alarma en su programa, estos comentarios son sanos, estos comentarios son políticos. Luis va bien gobernando, pero usted puede acrecentar su actividad que está trabajando más de 15 horas todos los días y sus acciones han sido correctas. Ahora bien, es una necesidad inminente, urgente, y eso no debe dejarse para después de diciembre. Hay que empezar ahora y que el país lo sepa y que se sienta en la base del Partido Revolucionario Moderno. De no ser así, pueden ustedes asegurar que el PRM enfrentará serio problema en la base de sustentación. Mi consejo personal, si se quiere, a muchos funcionarios que suelen decir cosas que de verdad no ayudan a la unidad y a la armonía de la base del partido,
es que han encontrado funcionarios, trabajadores capaces, y que por esa razón los PRMistas no llegan al poder. No, hay que hacer un equilibrio del todo, porque no se puede adquirir experiencia sin empezar a trabajar. Ahora sí, se puede adquirir capacidad sin empezar a trabajar. Pero en el PRM hay muchachitos, ingenieros, tecnólogos, y como está el país, todos están en la universidad. Todos están en la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque vienen de una fuente esencialmente pobre. Pero todos son cerebros, todos son técnicos, todos son informáticos, todos son licenciados, abogados, doctorados, PhD, tienen a su máxima expresión porque el líder fundamental era un genio, el que formó el partido, que se llama el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, y tal y como lo decía el periodista Rey Romero, doña Milagros, también el PRM hay científico. Usted puede hacer una traslapación entre todos, no cancele a nadie. Ahora, usted tiene la obligación de llevar a esa institución, porque no todo se le puede dejar a Luis. También periodista, técnico, calificado del Partido Revolucionario Moderno. Y si hace eso, empieza a construir paz, empieza a construir esperanza, empieza a construir energía positivista, y mañana Luis puede gobernar por más tiempo. Todo presidente que llega quiere durar 8 años. Para durar 8 años hay que hacer sin lo negativo del PLD lo que hizo el PLD. Y hemos dicho, no es verdad que el PLD todo lo hizo malo. Por algo duró 20 años bajo el apoyo de la población. Ahora cometió hechos de una manera tal que obtuvo de manera radical y absolutoria el rechazo de la población dominicana. Danilo encontró 325,000 empleados y dejó la administración pública con 700,000 empleados. Con eso le estoy diciendo todo. Hay que cumplir con la prestación prometida. Es una obligación política, social, estatutaria. Ojalá que se lleven de estos sanos consejos, como se llevaron los grandes líderes mundiales con relación a Azerbaiyán y Armenia. Así fue. Que nosotros aquí le solicitamos a ellos y al mundo su intervención para la solución armoniosa del problema de Armenia y Azerbaiyán, que se murieron más de 6,000. Bueno, pues gracias a Dios ya se llegó a un acuerdo general y empieza a reinar la paz en esa jurisdicción, que por 4.400 kilómetros cuadrados se han muerto más de 7,000 seres humanos. Así es que se hace todo a través de las acciones para llevar la paz a los sectores descontentos. Así es. El escenario de la República Dominicana, independientemente de la presión económica que existe, está manejando una preocupación fatal fruto del feminicidio. Esa tipificación que se le dio al delito de un hombre asesinar a una mujer en género. Ese escenario tiene que ser de preocupación, y al efecto así lo es para la Procuraduría General de la República, desde su cabeza, la magistrada procuradora Miriam
mas no lo es para muchos de los servidores públicos en torno al Ministerio Público en las diferentes demarcaciones. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. En esta semana tuve una experiencia en una fiscalía de una localidad del sur y llega una dama y dice en información dónde se ponen las denuncias que recibí una amenaza de muerte de parte de mi pareja. La joven que está en información le dice, ¿de dónde tú eres? Ella dice, de tal demarcación, en este caso, de Polo. Y la joven le dice, tienes que ir a la fiscalía de tu jurisdicción, que aquí no se puede. Si bien es cierto que la ley 133.11, en su artículo 5, establece la demarcación en cuanto a jurisdicción que tiene que tener el Ministerio Público, no es menos cierto que más abajo dice que el Ministerio Público tiene una función general a nivel nacional. Por vía de consecuencia, donde quiera que llegue un ciudadano de la República Dominicana buscando protección y justicia, tiene que ser acogido y salvaguardado por el Ministerio Público del lugar, así fuere desde Puerto Plata y el hecho sucede en San Juan de la Maguana. En tal sentido, tienen las autoridades que tienen que prevenir el delito gran cuota de participación en cuanto a la prevención del mismo. Constitucionalmente, la función del gobierno y todas sus entidades es la protección, principalmente a la integridad y salvaguardar. Y un funcionario del Ministerio Público tiene que ejercer su acción a nivel nacional. Si esa joven que fue a la fiscalía de esa jurisdicción, que no es la que le corresponde, decide trasladarse a la que le están dando la información y en el camino el marido o la pareja la intersecta, se suma una más al hecho. Pero tiene que también el Ejecutivo que suministrar más recursos a la Procuraduría General de la República para que esta Procuraduría pueda aumentar sus niveles de servidores, tanto en localidad como en capacidad. Es cierto, tanto la Escuela Nacional de la Judicatura como la del Ministerio Público están recibiendo muy buena doctrina, están capacitados, tienen formación. Ahora, cuando llegan a la práctica, que llegan a esos pueblos, esos municipios remotos, que se topan con las debilidades que trabajan, tienen ellos que crear las posibilidades para poder intentar desenvolver ciertos problemas, pero no tienen toda la logística en la mano. No existen los fiscales suficientes que puedan atender esta demanda del delito. Y el Estado Dominicano tiene a través de su Ejecutivo la necesidad de priorizar la tipificación en aumento de los delitos, porque hay una teoría que es la tendencia del delito. Hay delitos que se ponen de moda, hay acciones antijurídicas que se vuelven una modalidad y atacan una práctica en diferentes épocas. Por ejemplo, actualmente, mientras más se ponen videos de feminicidios en las redes y en la televisión, más se le va creando al potencial actor de este hecho antijurídico la posibilidad de poder accionar en cuanto a una posible escena de violencia que pueda tener con su pareja. No podemos volvernos propulsores de este tipo de escenas como la que vimos en esta semana, una joven desgarrada de la garganta porque un tipo intentó violarla, ella se hizo la muerta y logró sobrevivir gracias a Dios, y todas las redes y toda la prensa mostraron a esta joven así. Eso no se puede publicar. Entendemos que si bien es cierto que podemos informar y es un deber de los medios, no es menos cierto que no hay que ser tan prácticos, no hay que ser tan expresivos en cuanto a los aspectos de visión.
tiene la Procuraduría General de la República que solicitarle al Ejecutivo presupuesto para que, si es posible, crear una fiscalía especializada en este tipo de delitos, específicamente en este tipo de delitos, para salvaguardar la mujer dominicana. Porque es preocupante los datos en crecimiento del feminicidio en este país. Estamos ocupando uno de los 3 primeros lugares en América Latina y no tiene consecuencia, porque con la prisión no lo es todo. Siempre hemos dicho desde esta plataforma que hay que prevenir antes de accionar, prevenir, porque una condena de 20 años, 30 años a un hombre que deja una familia en la orfandad no es la solución. Hay que prevenir y las redes sociales son fundamentales en esto, pero se tiene que crear el escenario de identificación de esos posibles asesinos, porque hay unos datos de escenarios que desde el Ambrosio, ese gran criminalista que pudo identificar la tipificación en cuanto a los escenarios de posibles homicidas, feminicidio en este caso, tipificar, identificar, porque el hombre que asesina a una mujer antes de llegar al punto de asesinarla, da unos tips de posibles potenciales. El hombre que revisa un celular de una mujer es un potencial. El hombre que le toma la hora de salida de trabajo de una mujer a la hora de llegada a su casa y entiende que se toma 20 minutos y ella se está tomando 40 y se lo reclama, es un potencial. Entonces, hay un sinnúmero de informaciones que se tienen que suministrar a la mujer dominicana y a la sociedad por demás, a los fines de ella poder identificar cuál es su pareja, qué puede hacer su pareja y qué tiene ella que tener como objetivo a la hora de ella poder observar quién es que está caminando de mano con ella y saber si ella a tiempo toma las medidas y se retira antes que llegue al punto final. Doctor. Eso es un tema muy espinoso siempre que hemos tenido en el país, porque todavía tenemos la tecnología de que cuando una mujer llega a poner una querella, como tú dices, a ella misma es que le entregan el documento o una orden de alejamiento, a ella misma es que le entregan para que vaya a entregárselo a ese señor. Óyeme, son prácticas que lamentablemente uno no percibe de llegar a una conclusión favorable. Lamentablemente. Como, mira, el envejeciente, una mujer embarazada y un niño son personas que uno entiende que hasta los delincuentes más grandes y el narcotraficante más grande respeta ese tipo de personas. Lo digo porque en esta semana se aprobó, lo que no es el matrimonio infantil. Ya gracias a Dios, lamentablemente tengo que hacer énfasis en esto, porque ver esos 5 diputados votar a favor de que sí se lleve a cabo lo que es el matrimonio infantil. Yo no sé si esa persona ya políticamente no sirven para nada, porque en lo personal creo mucho, o creía en Alexis Jiménez, un diputado de la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este. Me pregunto qué habrá pasado con ese señor, porque uno entiende o yo entendía que él no iba a llegar a ese término. No tenía en mi mente que ese señor era capaz de eso, por conociéndolo como lo conozco. Lamentablemente, esos 5 diputados, como digo, políticamente no creo que lleguen a ninguna parte, porque la sociedad empodera mucho lo que es la niñez, y usted votar en contra automáticamente se vincula a ese tipo de daño. Ahí están esos diputados que lamentablemente uno no entiende ese proceso. Muchos dicen que se influyó el factor económico, cosa que no lo creo,
cosa que no lo creo, porque tampoco creo que una parte de la sociedad pueda estar a favor de eso, o darle dinero a un diputado para que vote a favor de eso. Pero lo cierto es que, como digo, automáticamente usted votó a favor de eso, automáticamente usted está vinculado a eso. Y es lamentable políticamente para ustedes. Doctor. Mire, siempre en la sociedad dominicana le preocupa esos temas que ustedes han tratado, el problema de la niñez, el problema del envejeciente y el problema de los crímenes, los delitos en contra del sector femenino. Esto tiene un comportamiento social, comportamiento sociológico, un comportamiento cultural, que el gobierno tiene obligatoriamente que profundizar en estas áreas, porque eso forma parte de la seguridad de un Estado. Y los gobiernos transcurridos han querido incidir a fin de que disminuyan los hechos delictuosos, los hechos criminosos, los hechos violentos, la violencia contra la mujer. Pero cada día se acrecentan. Consecuencia, la práctica que lleva a cabalidad el Estado no ha dado el fruto esperado. Como no ha dado el fruto esperado, el gobierno tiene que reformular la política criminal a fin de garantizar la seguridad plena de los dominicanos y dentro de los dominicanos, las mujeres. Para esto, ¿dónde es que se producen los hechos? En la familia. Entonces, ¿dónde los bomberos inician apagando el fuego para poder disminuir la llama? Arriba. ¿Dónde? Donde el lugar que tiene el fuego como fuente. Entonces tiene que buscar la fuente de la llama para poder acabar con toda la llama. Eso mismo se da con el problema de la violencia familiar. ¿Dónde tenemos que ir? A la familia. ¿Cómo ir a la familia? Hay que dividir por jurisdicción. En materia de seguridad, la República Dominicana. Hay que dividir la República Dominicana por cuadra. Hay que dividir la República Dominicana por metro. Hay que dividir la República Dominicana por kilómetro. Y que el Estado pueda tener hombres y mujeres calificados para visitar de manera directa la familia en cuestión y darle el seguimiento debido. Porque el Ministerio Público no es psicólogo, el Ministerio Público no es psiquiatra. El Ministerio Público es un servidor que tiene 50, 20, 30, 80 y 100 expedientes en el día o en el mes, dependiendo de la jurisdicción, y tiene lo mismo más tormento que aquel o aquella que va a buscar protección. Sí. Que va a buscar protección.
Eso significa que el Estado Dominicano tiene que nombrar psicólogo, tiene que nombrar psiquiatra, tiene que nombrar trabajadores social, tiene que nombrar un equipo multidisciplinario para que conjuntamente con las autoridades precautorias de los hechos delictuosos iniciemos el trabajo. Se ha demostrado que denunciar el agresor produce mayor agresión. Porque hay que empezar en la familia, porque hay que educar a la mujer, hay que educar al hombre y hay que educar a los hijos. Porque las acciones son múltiples en un hogar, razón por la cual se produce un hecho. Y hay que buscar la razón para atacar la fuente de la criminalidad. ¿Cuál es la fuente de la criminalidad máxima? Falta de empleo, falta de educación, falta de protección del Estado, falta de seguimiento del Estado, porque vivimos en un Estado desorganizado. Entonces tenemos que hacer un estudio comparativo con los estados que el crimen contra las mujeres ha disminuido y empezar a parecernos a ellos. Hoy no hacemos análisis muy juicioso en materia comparativa en el aspecto económico. ¿Y por qué no hacemos análisis juicioso en ese aspecto también para ubicarnos cerca de los países donde el crimen contra la mujer aparece disminuido? Porque tenemos que estar junto a los accidentes de tránsito, siendo pionero de estos hechos negativos que traen consecuencias funestas en contra de la población dominicana y en contra del aspecto económico, porque todo esto disminuye el turismo. Entonces le afecta económicamente al país. Consecuencia, este tema muy importante lo trataremos en nuestra próxima jornada. Así es, doctor. Bueno, ya llegamos al final. Decirle a nuestro público que pase por HC Autos. Tenemos la mejor tasa de interés, tenemos los mejores vehículos. Allá usted puede pasar sin problema y va a recibir y será recibido como lo que es, un grande. HC Autos, HC Constructora también, Avenida 27 de Febrero. Frente al parqueo de la Cámara de Cuentas. Ahí están los números, a 809. Ahí usted puede, cualquier tipo de vehículo que usted necesite, pase por allá, por HC Autos, con la mejor calidad del mercado. Cualquier apartamento, este es su momento en HC Constructora. Así es.